¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Hola Darío, ¿cómo te va? ¿Estás solo? Por ahora sí. Bueno, ¿no se conectó nadie? Darío, ¿se conectaron y se desconectaron o vos estuviste siempre solo? No, yo recién me conecté. Ahí tenemos uno más. Bien. Bueno, entiendo que después lo van a ver en la grabación, así que vamos a arrancar la clase. ¿Cómo andás, Alan? Si quieren hacemos el repaso de la S3 o lo hacemos más tarde y arrancamos con 802.11. ¿Qué prefieren? Buenas tardes, profe. ¿Cómo va? Dígame qué prefieren, si prefieren que arranquemos con 802.11 o quieren ver el repaso de la evaluación de seguimiento. Como quiera, profe. Sí, no hay drama. Bueno, ustedes dos están aprobados, así que... Bueno, vamos a arrancar con 802.11 y antes del corte... Voy a poner esto acá. Ahí está. Bueno, vamos a arrancar con 802.11. El 802.11 es un estándar, ¿sí? Es una familia de normas inalámbricas que fue creada por la IEEE, eh, que se lanzó más o menos a partir del 2009. Y bueno, es la forma que nosotros tenemos normal, o que cualquiera tiene normal, de llamar a la tecnología de Wi-Fi, ¿sí? Eh, la, la 802.11 fue lanzada en el 2009 con ya un montón de mejoras, pero existe desde el 97 aproximadamente. 802.11 es un protocolo de transmisión de radiofrecuencia, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de red inalámbrica, hablamos de un sistema de comunicación de datos que proporciona una conexión sin cables entre equipos situados dentro de una misma área de cobertura. Acá
yo trato de subrayar el tema de misma área de cobertura, porque si pasamos un poquito al tema anterior, que era de radiofrecuencia, el área de cobertura es el área que puede cubrir una antena. Entonces, los equipos que estén dentro de la misma área de cobertura, dentro de la misma cobertura de la señal que puede tener una antena, decimos que están dentro de la misma área de cobertura o dentro de la misma red, ¿sí? En este caso van a estar dentro de a lo mejor de la misma subred o dentro de la misma conexión, ¿sí? Que es la Wi-Fi, pero bueno, nosotros acá hablamos de área de cobertura y no de área de red. Las redes inalámbricas transmiten y reciben datos a través de ondas electromagnéticas usando el aire como medio de transmisión. En este caso, la capa 1 de esta arquitectura de red sería el aire, ¿sí? El medio físico por el cual llegan las ondas electromagnéticas o las señales electromagnéticas o las señales de radiofrecuencia, llegan por el aire. Por lo tanto, la capa 1 en este sistema, en esta arquitectura, es el aire, la capa física. Acá vemos dos tipos de arquitectura, ¿sí? de red inalámbrica. Y la red inalámbrica está, o se puede dar, por ustedes, bueno, en su casa tienen los routers que tienen Wi-Fi, ¿sí? Pero en realidad no es el router el que le da el Wi-Fi, sino lo que da el Wi-Fi son los AP, ¿sí? Los AP son los Access Point, que son equipos, dispositivos, en los cuales están conectados alámbricamente, no inalámbricamente, en el mayor porcentaje de los casos. Los AP están conectados por cable, ¿sí? Y estos AP lo que hacen es, les llega un ancho de banda de red, y este ancho de banda, mediante los AP, se los entrega a los distintos dispositivos que están dentro de la misma área de cobertura. Entonces, acá tenemos que la arquitectura es, los AP se conectan a la red alámbrica, ¿sí? Al cable. Los clientes, que serían los equipos, los dispositivos, los celulares, notebook, tablets, etc., se conectan mediante Wi-Fi a los AP, o se asocian a los AP, ¿sí? Y toda la comunicación a través de los equipos se hace a través de los access points, ¿sí? Acá tienen que entenderlo que cuando yo me estoy comunicando a otro equipo, lo hago a través del access point, si bien pasa por un switch, pasa por un router, etcétera, etcétera, la negociación y la conexión la ejecuta y la maneja el access point. Ahí tenemos dos tipos de arquitecturas, ¿sí? Uno tenemos una red ad hoc, que es la red entre que las máquinas se comunican entre sí, esta red acá, esta conexión inalámbrica se puede dar por Bluetooth, ¿sí? Existen unas pequeñas configuraciones por Wi-Fi, utilizando la antena de Wi-Fi, pero bueno, eso no es lo más común. Lo más común es que dos equipos que estén cerca se conecten a través de Bluetooth. El Bluetooth es una de las tecnologías de redes Wi-Fi, ¿sí? O de redes wireless, de redes inalámbricas, que bueno, son muy conocidas y muy utilizadas. Y la otra, que está al lado, esta parte acá, es los tres equipos, en lugar de conectarse entre sí, se conectan a un punto de acceso, a un access point, ¿sí? El access point está conectado a la red alámbrica, está conectado por cable, ¿sí? Entonces los equipos se conectan al access point y de ahí reciben la información que le pueda proveer el access point. Por ahí reciben solamente red, por ahí reciben red e internet, etcétera, etcétera.
Después empezamos a ver un poquito un tema que ya es recurrente, viene de la parte de radiofrecuencia, que es el desvanecimiento por multitrayectoria. Nosotros habíamos visto desvanecimiento por trayectoria. En este caso es lo mismo, nada más que acá estamos utilizando múltiples trayectorias porque son, cuando nosotros usábamos en el ejemplo de radiofrecuencia, utilizábamos una antena emisora y una antena receptora. Acá lo que vamos a utilizar es una antena emisora y varios receptores. Entonces, al haber varios receptores, estamos hablando de multitrayectoria. ¿Qué pasa cuando tenemos muchos equipos? Bueno, los equipos que están cerca de la P, ¿sí? O cerca de la antena que provee nuestro Wi-Fi, no van a tener ningún problema, se van a conectar con una buena señal y van a tener una buena tasa de transmisión porque la señal va a ser buena. Después ya los equipos que estén un poquito más alejados, la tasa de transmisión por ahí va a bajar, la calidad también puede llegar a bajar, ¿sí? Y empiezan a aparecer, los que están ahí un poquito más alejados, empiezan a aparecer una serie de obstáculos. Por ejemplo, en una casa que tenemos el router o el AP que está en la cocina o en el comedor, ¿sí? Y nosotros estamos en la pieza con nuestro celular o con algún equipo y nos queremos conectar, por ahí se nos cae la señal porque no es buena, digamos, la llegada del Wi-Fi, la potencia, ¿sí? Que tiene la antena no es buena y no nos hace llegar una buena señal a nuestros equipos, y por lo tanto, al no tener una buena señal, no tenemos una buena tasa de transferencia, no tenemos una buena calidad de conexión, por lo tanto la señal se puede caer. Entonces, estos son los distintos tipos de desvanecimiento que puede llegar a tener la señal, ¿sí? Por multitrayectoria. A la vez, cuando tenemos muchos equipos, cada uno de esos equipos consume una parte, ¿sí? Una parte del ancho de banda que entrega nuestro AP. Entonces, a mayor cantidad de equipos, ¿sí? También podemos, aunque estemos cerca de nuestro AP, también podemos bajar un poquito la tasa de transferencia. No nos vamos a quedar sin, no se va a cortar, pero bueno, el AP lo que va a tratar es de atender a todos a la vez, de atender la mayor cantidad de usuarios que tenga, de acuerdo a los requerimientos que tenga nuestro equipo. Eh, entonces, mientras menos cantidad de equipos conectados tenga, mejor va a ser la tasa de transferencia que nosotros tengamos. Y fíjense que estoy hablando siempre de tasa de transferencia, no estoy hablando nunca de mayor conexión, mayor señal, etcétera, etcétera, porque nosotros cuando hablamos de una conexión, cuando queremos tener una conexión de un equipo con otros equipos, lo que siempre tratamos de tener es una buena tasa de transferencia para tener una buena calidad de conexión. Si nuestra calidad de conexión no es buena, nuestra tasa de transferencia va a ser mala, y por ende al revés también, digamos, si nuestra tasa de transferencia es buena, es porque nuestra calidad de conexión es buena, ¿sí? De eso también va a depender, bueno, el equipo que estemos usando, el equipo que estemos usando para transmitir, el equipo que estemos usando para conectarnos. Van a tener muchos, digamos, hay muchas cosas que pueden afectar esta calidad o esta tasa, pero tratándose de equipos, digamos, que son buenos, que son equipos modernos, equipos que cumplen con nuestro estándar, decimos que mientras estemos cerca vamos a tener una buena calidad, mientras nos alejemos vamos a tener una mala calidad, y esta calidad va de la mano con la tasa de transferencia. A mayor calidad de conexión, mejor tasa de transferencia; a menor calidad de conexión, menor tasa de transferencia. Entonces, bueno, esta señal que va pasando por un montón de lugares, va rebotando en paredes, va haciendo ecos, por ejemplo, en los pasillos. En los pasillos la señal, lo que pasa en algunos pasillos que tienen doblez 90 grados, o que son muy largos, la señal por ahí puede empezar a rebotar
y la cantidad de rebotes que va haciendo se va desvaneciendo. Después también tenemos en los baños, ¿sí? Si nosotros estamos, nuestra habitación está detrás de un baño, o el baño está entre la antena y nuestra habitación, y nosotros queremos llegar con una buena señal, por ahí los contenedores de agua que existen en los baños para cuando uno tira la cadena y limpia el inodoro, ¿sí? Esos contenedores de agua algunos son de materiales muy, muy nobles para que no pase la humedad, y bueno, estos materiales también, más el agua contenida dentro, nos baja muchísimo la señal, y por ende también nos baja la tasa de transferencia. En esos casos hay que recurrir a un extensor de señal, o hay que tirar un cable hasta la pieza. Bueno, hay distintos tipos de soluciones. Pero acá lo que tenemos que prestar atención es qué pasa cuando tenemos un desvanecimiento por multitrayectoria, ¿sí? El equipo le tira a varios equipos, tiene que alimentar a varios equipos, cada uno de estos equipos consume un ancho de banda, y mientras más equipos estén conectados, menor va a ser la tasa de transferencia que va a entregar el AP que tenemos, ¿sí? Y después, como les decía antes, los ecos, ¿sí? Pueden cancelar o pueden reforzar la señal, digamos. La señal está acá, puede fluctuar. ¿Qué pasa? Eh, cada, cada casa es un mundo, cada lugar es un planeta totalmente distinto a otro en lo que respecta al Wi-Fi. Nosotros podemos tener un pasillo, por ejemplo, en nuestra casa eh, que conecte dos habitaciones, y a lo mejor en el pasillo que está más cerca del router tenemos menor señal que en el pasillo que está más lejos del router. Esto puede pasar porque a lo mejor se produce un eco, se produce un rebote de la señal que aumenta, ¿sí? O que llega perfectamente hasta el otro lugar, y existe un eco que por ahí lo que hace es que no nos hace llegar una buena señal en la habitación que está más cerca. Cada vez que nosotros tengamos que hacer una instalación de Wi-Fi o configurar un Wi-Fi, tenemos que empezar a ver los recovecos que tiene la casa, dónde poner el módem, mientras más alto mejor. Por ahí una altura media es aún mejor que una altura más alta. Bueno, hay que empezar a probar, y con algún celular o algún equipo portátil se va probando si llegamos con la señal hasta determinados lugares o no. En los lugares que no se llega, bueno, se tendrá que recurrir a una AP rompemuros, que se llaman, que tienen una potencia muy alta, o hay algún extensor de señal para que nos haga llegar la señal del AP hasta donde nosotros querramos llegar. Vamos a ver un poquito las distintas versiones que fue teniendo el Wi-Fi, ¿sí? Acuérdense que el Wi-Fi no deja de ser un protocolo, un estándar de transmisión, en la cual, bueno, tiene estos tres layers, ¿sí? Tiene un upper, un data y un físico, ¿sí? Nosotros, bueno, lo que vamos a ver es cómo fue mutando el físico, ¿sí? En el 97 se inician las primeras conexiones de Wi-Fi. Este Wi-Fi se llamó Legacy, ¿sí? Y trataba con un método de comunicación de frecuencia, hopping se llamaba, y todo lo que era infrared. Acá, los que por ahí a lo mejor se van a acordar, acá nacieron los primeros controles remotos de los televisores, ¿sí? En los cuales en estos controles existía lo que existe actualmente, que es el infrarrojo, ¿sí? En la punta del control remoto tiene un pequeño LED, un pequeño foco infrarrojo, que lo que hace es cuando nosotros apretamos, se comunica con otro infrarrojo que está en el televisor, y bueno, nos cambia de canal, nos sube el volumen. En esta época, 97-99, no tenía las mismas funciones que tiene ahora. Las funciones eran muy básicas, era aprender, apagar, subir el volumen y cambiar el canal, y
bajar el volumen y bajar de canal. No había más funciones que esa. Luego, en el 99 pasamos a la 802.11a, ¿sí? Acá la técnica de transmisión que se utilizó en la 802.11a es la OFDM, que quiere decir Orthogonal Frequency Division Multiplexing, ¿sí? En estos casos es una multiplexación por división de frecuencias ortogonales, ¿sí? Todas las frecuencias que son de alguna forma perpendiculares entre sí se van sumando y van creando una, una, una radiofrecuencia que puede llegar a alcanzar a todos los equipos. Esta 802.11a ya opera en la banda de 5 Hz, ¿sí? Y tenía una velocidad máxima de 54 megabits. Este 54 megabits, hagan de cuenta que tenía una velocidad real, no era de 54, sino que podía llegar a 54, pero alcanzaba como máximo los 20 megabits. En este estándar, ¿sí? La banda, existen dos bandas, la 2.4 y la banda 5.8, que la banda 5.8 le decimos la banda de 5, o la banda de 5 Hz, ¿sí? Y la 2.4. Bueno, la 2.4 y la 5 existieron a partir de este momento. Después vino la 802.11b, que la técnica de comunicación era el Spectrum, ¿sí? Que era un espectro que funcionaba a una tasa de transmisión ya de 11 megabits, ¿sí? Y el estándar ya funcionaba en la banda 2.4 con algunas velocidades que pasaban, ¿sí? Los 54 megabits. Pero bueno, este estándar fue bastante medio pobre, no anduvo muy bien, en realidad trató de pasar los 54 y terminó trabajando en una tasa de 11, digamos, no superaba la tasa anterior, del estándar anterior, que era de 20, ¿sí? De 20 megabits. Entonces medio como que enseguida lo superó en el mismo en el mismo año se superó a sí mismo, ¿sí? Y a principios, los productos que usaban esta versión aparecieron a principios del 2000, más o menos, y bueno, empezaron a trabajar ya en una velocidad aún mejor. Luego vino la 802.11G, ¿sí? La 802, perdón, la 802.11G termina de iniciarse en junio del 2003, ¿sí? Es la evolución de la anterior. Este estándar utiliza una banda de 2.4, ¿sí? Opera a una velocidad teórica de 54 megabits, que ya acá estábamos tratando en un promedio de velocidad real de 22, ¿sí? Era muy similar al estándar al 802.11a, porque el uno era 20 y este era 22, ¿sí? Lo que tenían los equipos, en este caso, es que ya venían con una tecnología bastante mejor y no eran tan caros. Cuando empezaron a salir los equipos de 802.11 de tecnología Wi-Fi, eran extremadamente caros, eran carísimos, eran incomprables, muy pocos tenían este tipo de equipamiento. Y bueno, ya a partir del 2003 se empezó a utilizar este estándar en algunos lugares donde antes no se podía acceder, como hacer los distintos domicilios, los distintos hogares que uno tenía. En el 2009 tenemos el 802.11n, ¿sí? Acá en el 802.11n me voy a frenar un ratito y les voy
a contar que la velocidad real de transmisión, ¿sí? Podía llegar a los 650 megabits. O sea, acá estamos hablando de que medio que esta innovación superó bastante los estándares y de alguna manera los arrasó a los estándares anteriores, porque pasamos de 20 a 650, digamos, y estaban tratando de que sea apenas 10 veces más veloz que los estándares anteriores, y bueno, se bandearon, fue buenísimo porque se trabajaban con velocidades totalmente reales. Lo que pasaba con este tipo de señal es que tenía una señal muy fuerte y decían, entre otras cosas, que tuvieron que afinarla a la señal porque podía llegar a hacer algún tipo de daño a, a todo ser vivo que esté cerca de esta señal. Recuerden que las radiofrecuencias no dejan de ser señales que transmiten en frecuencias muy altas, y estas frecuencias muy altas ocasionan distintos tipos de daños, ¿sí? Si uno se encuentra cerca, bueno, está totalmente demostrado lo que es las señales de las antenas de celulares, la gente que trabaja en este tipo de antenas, más que trabaja, sino que están cerca de este tipo de antenas, tienen algunos tipos de distintas enfermedades que son acusadas por la cercanía de estas antenas. Nosotros no vamos a hablar de eso, solamente lo vamos a llevar al, a plantearlo como tema de que sí, se puede dar algún tipo de enfermedad, pero yo no lo avalo porque yo no soy médico, no tengo ni la más mínima idea. Y bueno, en el 2012 nace el 802.11ac, ¿sí? Para nosotros es lo que se llama el Wi-Fi 5 o el Wi-Fi gigabit. Acá estamos hablando de transmisiones de 1 gigabit. Fue aprobado, si bien arrancó en el 2012, por lo que les comenté antes, fue aprobado en el 2014. Y bueno, este estándar consiste en mejorar las tasas de transferencia hasta 433 megabits por segundo, ¿sí? Consiguiendo teóricamente 1.3 gigabit, con 3 antenas y 3 módulos, digamos, trabajando a full, eh, es lo que más o menos se dice. Después tenemos la banda de 5 Hz que trabaja en 160 MHz, 180 MHz, no me acuerdo, y utiliza hasta 8 módulos, ¿sí? de MIMO. Después les voy a contar lo que es la parte de MIMO para poder transmitir. Luego de la 802.11ac, acá no la tengo, pero se las nombro, ¿sí? Está la 802.11ax, que es el Wi-Fi 6, ¿sí? Es la sexta generación de la Wi-Fi Alliance. Después les cuento lo que es la Wi-Fi Alliance. Y está diseñada para cubrir las bandas 2.4 y 5.8. En este caso se introduce una tecnología nueva que se llama OFDMA, ¿sí? Que mejora mucho la eficiencia. Y bueno, esta tecnología se esperaba que esté disponible a partir del 2019, pero hasta el 2020 no estuvo disponible, y en el 2000, ya avanzado el 2020, principio del 2021, ya se estandarizó y se implementó en todo el mundo. Vamos a hablar un poquito de las bandas, ¿sí? Las bandas de los sistemas 802.11, que operan en bandas sin licencia. ¿Por qué operan? Y esto lo remarcamos acá y lo nombramos en el apunte. Son bandas sin licencias porque nosotros, para poder transmitir, ¿sí? Para poder tener una AP en nuestro hogar, no debemos pagar absolutamente nada, digamos. Cada espacio que existe de aire, cada espacio aéreo que está sobre la Tierra, obviamente tiene un costo y no lo tiene. Es de todos y no es de nadie, ¿sí?
Si uno utiliza una radiofrecuencia para volar por el aire, para volar una ciudad, para volar por el patio del vecino, no debe pagar nada. Por eso se dice que son bandas, ¿sí? A todo esto se transmite en una banda, se transmite en una frecuencia, por eso se dice que se transmiten en bandas sin licencias. Tenemos la banda ISM, que es la banda industrial, científica y médica, y están definidas por la ITU, y son las que van de la 902 a la 929 MHz, la 2.4 a la 2.5, y la 5.7 a la 5.8. Estas dos últimas son las que, si ustedes tienen algún modem o algún router que tenga Wi-Fi, ¿sí? Bastante moderno, y tienen equipos que soporten la 5.8, cuando tratan de conectarse al Wi-Fi, les va a mostrar dos señales, una es la 2.4 y la otra 5.8. Si tratan de configurar algún equipo, puede configurarla a estas dos bandas como dos Wi-Fi totalmente distintos, con distinto nombre, distinto contraseña, etcétera, etcétera. Ya que la Wi-Fi de 5 Hz es un poquito más rápida que la 2.4, pero así como es más rápida, no tiene tanto alcance como tiene la 2.4. La 2.4, por eso, bueno, antes que nada decimos que las bandas ISM, ¿sí? Están disponibles para cualquier transmisor bajo ciertas restricciones de potencia radiada. Y era lo que le explicaba antes. Todo lo que es este tipo de transmisiones que nosotros estamos utilizando para transmitir en determinada banda de frecuencia, tiene que tener un cierto tipo de restricción para que no ocasione daños, ¿sí? Para que no ocasione daños en ningún ser vivo. Por eso se dice que son industriales, científicas y médicas, ¿sí? Se llaman así las bandas ISM, y están disponibles para todos sin licencia. La banda 2.4, que es la banda más vieja, más conocida, ¿sí? Tiende a estar siempre más saturada que la banda de 5 Hz. La banda de 5 Hz, si bien no está tan saturada y tiene un poquito más de potencia, tiene un alcance menor. Los métodos de transmisión definen múltiples tasas, ¿sí? Y trabajan con adaptación de tasa. Esto es muy importante y es lo que le explicaba antes. Esta adaptación de tasa, ¿sí? Incluye el término de calidad de señal. Esta transmisión de tasa influye también en el término de método de transmisión, o de calidad de transmisión, o de conectividad de transmisión. Entonces decimos que si la señal es débil, podemos utilizar una tasa más baja, y si la señal es clara, se utiliza una tasa más alta. ¿Esto por qué se hace? La idea es que cuando uno establece una conexión, la primera premisa de la conexión es que el equipo no se desconecte a cada rato, que tenga una conexión y que perdure en el tiempo lo máximo posible. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros no tenemos una buena señal, ¿sí? No tenemos una buena cercanía con el equipo, no tenemos una buena distancia con el equipo, vamos a tener un desvanecimiento de la señal. Si en esa señal, yo todavía que tengo poca señal, le tiro una tasa de transferencia totalmente alta, lo que va a pasar con esa señal es que la voy a congestionar de forma tal que se va a terminar cortando por tasa alta de transmisión y no se va a cortar por la cercanía. Entonces, se dice que se trabaja con una adaptación de tasa, que a medida que yo me voy alejando de la señal y voy perdiendo un poco de potencia con el AP, ¿sí? La tasa tendría que disminuir, o sea, disminuye. Por eso los AP trabajan de esta forma. Trabajan con adaptación de tasa, sabiendo que si la señal es débil, se puede utilizar una tasa más baja para que el equipo no tenga cortes, ¿sí? Si la señal es clara, obviamente tenemos una tasa un poquito más alta. La banda ISM de 5 Hz se divide en subbandas denominada U-NII, que esto quiere decir Infraestructura de Información Nacional sin licencia, y se denominan UN1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí?
donde la 3 no está gratuita a nivel mundial. No sé por qué. Lo que tenemos que saber de estas bandas, ¿sí? Que en total hay 23 canales, después lo vamos a ver más adelante, que en estos 23 canales, ¿sí? No se superponen entre ellos, y 4 de ellos tienen limitaciones según la ubicación. Hay 4 canales que se utilizan en Europa de una determinada manera, que no es el mismo que se utiliza en Asia, que no es el mismo que se utiliza en América, que no es el mismo que se utiliza en Japón, ¿sí? Esto es un estándar también que es parte del 802.11. Vamos a hablar un poquito del Wi-Fi Alliance, ¿sí? Es una organización que certifica los productos Wi-Fi si se ajustan a ciertas normas de interoperabilidad. Digamos, si estos Wi-Fi cumplen con las normas de las cuales nosotros tenemos que tener para poder conectarnos a una AP. No todos los dispositivos que son compatibles con el 802.11 son presentados para la certificación de la alianza Wi-Fi, ¿sí? Esto quiere decir que no todos los equipos que construyen las marcas Cisco, TP-Link, MikroTik, etcétera, 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 ¿sí? No todos estos equipos van y son certificados en la organización está acá. Esta organización, por cada equipo que certifica, le pega un logotipo. Que no tenga este logotipo, digamos, la falta de este logotipo, no implica que un dispositivo sea incompatible con dispositivos Wi-Fi, ¿sí? O sea, no es de uso obligatorio que un equipo que transmite Wi-Fi tenga un logotipo de la Wi-Fi Alliance. Lo que hace la Wi-Fi Alliance es certificar, ¿sí?, que los productos Wi-Fi se ajustan a distintas normas de interoperabilidad, no hace más nada. La Wi-Fi Alliance son los creadores y es propietario incluso de la marca registrada Wi-Fi, que es el loguito que vemos acá, ¿sí? Y los fabricantes pueden utilizar la marca para etiquetar los productos que han sido certificados para la interoperabilidad. Fíjense que muchos de los equipos tienen este logo y algunos no los tienen y no por eso no dejan de funcionar, sino que funcionan tranquilamente bien. Bueno, acá tenemos lo que yo les explicaba antes. El Wi-Fi 4 es la 802.11n, el Wi-Fi 5 es la 802.11ac y el Wi-Fi 6 es la 802.11ax, recién ingresadita al mercado, ¿sí? Con 1 año y medio ya de uso, y nosotros cuando hablo de nosotros, acá en la Universidad en Rafaela, se está haciendo un campus, acá en la parte de afuera de la ciudad, y se va a utilizar toda tecnología nueva, porque se van a hacer todos edificios nuevos. Entonces, en estos edificios ya vamos a empezar a trabajar con la tecnología Wi-Fi 6. Lo que tiene la tecnología Wi-Fi 6 es que tiene muy buena potencia, tiene una muy buena conectividad, pero el alcance es muy corto. El alcance que tiene el Wi-Fi 6 por ahora es muy pequeño, las zonas de cobertura son totalmente pequeñas. Entonces, para cubrir un determinado edificio se necesitan mucha cantidad de equipos. Los loguitos de Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6 son estos tres acá. Acá les explico por ahí, esto ténganlo a modo información, pero me interesa que sepan dos cosas del 802.11 del sumario de protocolo, ¿sí? Acá arranca desde abajo hacia arriba, ¿sí? Y lo que me interesan es que vean en qué protocolo se empezó a trabajar con las frecuencias 2.4, cuál maneja las dos frecuencias, ¿sí? La 2.4 y la 5, ¿sí? Y la velocidad de cada una de las frecuencias, que esto es teórico, ¿sí? No es una velocidad que la cooperan, es una velocidad totalmente teórica. Como les decía antes, esta velocidad de 54 en algunos casos llegaba a 22, se le pone 54 porque es la velocidad que más
se podía llegar a tirar, ¿sí?, contra otro equipo que tenga la misma condición y la misma interoperabilidad. Bueno, la máxima conexión que yo le puedo dar a un equipo es de 54. Más de 54 ese equipo no lo va a poder recibir. Lo mismo pasa con esta acá, pero ¿qué pasa? Cuando vamos a casos reales y me pongo a laburar con el AP, bueno, me da 20, 22, 30 como mucho, ¿sí? Entonces, por ahí no es lo mismo la tasa teórica que la tasa real que estoy recibiendo. Tienen que saber que la Legacy cuando arrancó era hasta 2 megas y trabajaba en una banda 2.4. ¿Sí? La banda 2.4, si bien fue siempre existente, cuando llega a la AC medio desaparece y se transforma en la 5, ¿sí? Pero si bien acá se transforma solamente en la 5, hay incluso muchos equipos, principalmente en la zona de las Américas, en la zona nuestra, todo lo que es continente americano, hay equipos de 2.4 y 5.8. ¿Sí? Pero bueno, esta cuando vino, la 812 AC, que es el Wi-Fi 5, quiso venir y solamente quiso implantar las 5 Hz. Lo que algunos dijeron, no, nosotros vamos a seguir transmitiendo con la 2.4 porque no tenemos, en Latinoamérica hay muchos países que somos tercermundistas y no tenemos equipamientos nuevos, entonces se sigue trabajando por ahí en una tecnología 2.4, entonces tenía que hacer los equipos para que, si bien respeten el Wi-Fi 5, también respeten equipos viejos y sigan pudiéndose conectar con la 2.4. Lo que tienen que saber de este tablero son estos 3 datos, ¿sí? La tasa de transferencia, la frecuencia de los canales, la frecuencia de las bandas y el protocolo de cada uno. Acá hay un gráfico, ¿sí?, que les va mostrando la evolución de los estándar 802.11. Abajo tenemos los años y arriba tenemos la velocidad, ¿sí? Fíjense que tenemos dos tipos de banda, tenemos la 2.4 y la 5 Hz en azul, la 2.4 en rojo, y bueno, cuando arrancamos acá con la Legacy, ¿sí?, se va teniendo acá 2 megas, después se sube a la 802.11b y ya tenemos una tasa de 11, de 10 megas, ¿sí?, que es esta acá. A ver, les voy mostrando las dos cosas, así vamos viendo las dos cosas a la vez. Después viene la A que llega a 54 megas ya en 5, ¿sí?, en 5 Hz, ¿sí? Pero fíjense que está acá, por ejemplo, la N tiene las dos, tiene la 2.4 y la 2.5 que están que van llegando desde acá hasta 450 megabits. Pero bueno, arrancan acá con los dos canales. Esto es a modo de información, no se lo tienen que saber de memoria, es solamente para que vean que de N en adelante el caudal mejora, además, gracias al uso de canales de mayores anchuras, ¿sí?, y múltiples flujos mediante antenas MIMO. Ya vamos a ver lo que es la parte de MIMO. Vamos a hacer el detalle de cada una. La 802.11, la Legacy, sí, fue aprobada en el 97, tenía tasas de 1 y 2 megabits, y la forma de transmisión que tenía era frequency hopping o Daring sequence de spread spectrum, ¿sí? Trabajaba en una banda ISM de 2.4 y tenía 3 canales que no se solapaban. Acá hay una diferencia, esto acá no se los voy a explicar porque para esto tenemos que haber visto la parte de codificación, pero más o menos para que se den una idea, este es el hopping de frecuencia y esta es la secuencia directa, ¿sí? Cuando uno transmite en esta frecuencia, lo que va pasando es que cada uno de los canales se va sumando, ¿sí? Fíjense que acá tenemos todos los canales repartidos y uno lo que hace es cuando se conecta con su equipo, se conecta a este canal, en la cual cuando se conecta 1, 2, 3, se pierde por ahí un poco la potencia, la señal, y los otros canales quedan libres. Entonces lo que trata de hacer
el directo es crear canales más grandes, ¿sí? Fíjense que acá teniendo una interferencia en un solo canal, y si estamos todos conectados acá, nos caemos, ¿sí? Y los otros canales están todos perfectos. Bueno, en este canal acá, si bien puede haber una interferencia, no nos va a matar el canal completo, ¿sí? Tenemos mucho más anchura para poder entrarle con más cantidad de equipo. Entonces, aunque haya interferencia y el receptor podrá extraer los datos, y si no, se vuelven a retransmitir. ¿Sí? Es nada más a modo informativo, no se lo tienen que saber. Acá ya pasamos al 802.11b, aprobado en el 99. Acá tenemos tasa de 1, de 2, 5.5 y 11. ¿Sí? La forma de transmitir era HRDSS, que es esto acá, High Rate Direct Sequence Split Spectrum, ¿sí? Y acá ya trabajamos en una banda ISM de 2.4, igual que la anterior, ¿sí? Y tiene 3 canales que no se solapan en América. Bien, estos son los 3 canales que no se solapan. Cada uno de estos arcos que ustedes ven acá, cada uno de estos arcos es un canal. Fíjense que los únicos 3 canales que no se solapan son estos 3 canales acá, ¿sí? Que es el canal 1, el canal 6 y el canal 11. Cada uno de estos canales tiene un ancho de 22 MHz. ¿Para qué sirve este ancho de 22 MHz? Es la cantidad de equipos que pueden entrar por canal, ¿sí? Y los canales son para meter determinada cantidad de conexiones o determinado tipo de conexiones por canal para que no se interfieran uno con el otro. Acá más o menos explica la banda ISM de 2.4, ¿sí? Bueno, acá están los distintos canales. Este canal, el de la Legacy, tenía 5 MHz de ancho, fíjense todos los canales que tienen, y después ya acá pasamos a 22, 20 y 40 MHz de ancho. Bueno, estos son los diferentes anchos de canales, solamente a modo ilustrativo, nada que a ustedes les pueda llegar a sumar en este curso. Después tenemos el 802.11a, fue aprobada en el 99, acá las tasas son de 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 y 54, hasta 54 megabits. La tecnología de transmisión es la OFDM, que era lo que les decía antes, multiplexación por división de frecuencia ortogonal, y tiene 52 subportadoras en paralelo. Acá ya aparece la banda ISM de 5 GHz, y existen 23 canales sin solaparse, ¿sí? Esos 23 canales existen en esta banda, ¿sí? En la banda de 5. En la banda de 2.4 siguen existiendo los mismos 3. Fíjense, los mismos 3, ¿sí? En la 2.4, y 23 que no se solapan en la tecnología de 5 Hz. Por eso también se está empezando a usar mucho y se le está tratando de dar mucha manija a la tecnología de 5 Hz, ya que a medida que van ingresando equipos a nuestras conexiones de Wi-Fi, no se van matando entre ellos, no se van consumiendo el ancho de banda entre ellos, ¿sí? Al haber 23 canales, directamente los equipos mismos pueden administrar qué equipos van a determinado canal sin que nosotros los configuremos. Es algo que es bastante más piola, más dinámico y más tranquilo a la hora de configurar y a la hora de manejar estos equipos. Acuérdense que les decía las distintas bandas, ¿sí? La UN2 5 Hz. Bueno, acá están cómo están los canales, ¿sí? Cómo se van solapando, pero bueno, acá no le demos bola. Y esto es lo que por ahí yo les explicaba, la cobertura de 2.4 contra la cobertura de 5 Hz. Fíjense que acá para cubrir el mismo cuadrado, ¿sí? Necesito 6 equipos 2.4 y 5 por 4, 20 equipos para cubrir lo mismo, ¿sí? De 5 Hz. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Conforme aumenta la frecuencia, ¿sí? La atenuación es mayor y la penetración de paredes es mucho menor.
a 5 Hz, es necesario prever un número considerable mayor de AP que 2.4 debido al menor alcance. Y eso es lo que yo por ahí les estoy comentando, que a medida que avanzan las tecnologías de Wi-Fi, avanzan para conseguir un buen enlace, pero se pierde ese enlace, por ahí se favorece mucho el tiempo de conexión o el enlace sí creado, se favorece mucho más eso que la cobertura que tiene esta antena. Una de las cosas que vamos a ver cuando vamos a comprar una Wi-Fi es el diagrama de radiación que tiene la antena, ¿sí? Tenemos dos tipos de diagrama de radiación. Uno es la circunferencia o el redondo, conocido por todos, y el otro sistema de radiación es el infinito, o un 8 acostado, díganle como quieran, ¿sí? Que son los dos distintos tipos de diagrama de radiación que nos vamos a encontrar cuando vamos a ver uno de los equipos. Bueno, a modo de ejemplo vamos a plantear un escenario, ¿sí? Que es brindar conectividad a una oficina. Lo primero que tenemos que determinar la cobertura, o sea, la potencia de los equipos, y como segundo tema, la densidad de usuarios o la cantidad de usuarios, ¿sí? El segundo escenario es brindar conectividad a una facultad, ¿sí? Ahí ya tenemos que tener un par de cosas más en cuenta. Tenemos que determinar la cobertura, ¿sí? Que es una cuadra, 3 y 5 pisos, la interferencia de AP con vecinos. Acuérdense que nosotros, cuando estamos transmitiendo una señal, podemos tener interferencia, siempre y cuando la señal que está interfiriendo esté en la misma banda, ¿sí? Y acá nos puede pasar tranquilamente, puede haber equipos, no sé, en este caso en Rafaela, de FiberTel o de Willnet, que tengan vecinos y hay una cuadra completa que tengan los mismos equipos. Bueno, uno puede interferir con el otro y esa interferencia puede provocar un desvanecimiento de la señal. Y después, bueno, determinar la densidad de usuarios, que tenemos en hora pico hasta 1500 usuarios, ¿sí? Y van cambiantes por hora, por aula, etc. ¿Sí? Estos dos tipos de escenarios, acá los pongo a modo ejemplo, que es a la hora, ¿sí? De que nosotros tenemos distintos tipos de escenarios, vamos a tener distintas características de nuestra red Wi-Fi a tomar en cuenta, ¿sí? Fíjense que acá en una oficina tenemos algo que es totalmente pequeño, puede haber trabajando 3, 4 personas a la vez. Ya en una universidad estamos hablando de, en hora pico, 1500 usuarios, en lo que tranquilamente esta es lo que tenemos que por ahí tomar en cuenta, qué equipos vamos a utilizar, en qué frecuencia vamos a transmitir, si en 2.4 o 5, cuánto vamos a cubrir, qué parte vamos a cubrir. Bueno, para esa parte que vamos a cubrir, bueno, con qué equipo lo vamos a cubrir, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, cada escenario, que era lo que les comentaba al principio, cada uno de estos escenarios son planetas totalmente distintos entre una universidad y otra. Puede haber incluso la misma universidad, el mismo edificio, que tenga una señal en un piso y en el piso que está arriba, que es exactamente igual en dimensiones, etcétera, etcétera, tiene otro tipo de señal porque hace eco en otro lado, hay una planta, hay un pizarrón, hay algo que le hace eco y lo desvanece, o que hace un eco y lo fortalece. Entonces, por cada distintos tipos de escenario, por cada distintos tipos de lugares, vamos a tener coberturas diferentes, vamos a tener situaciones diferentes para poder tratar este Wi-Fi y que sea de alguna forma algo que nos sirva, ¿sí? De ahí saltamos al 802.11g. El 802.11g lo tengo por acá. No hay mucho que decir, ¿sí? Una de las ventajas es que
puede existir un 802.11g con los A y los B. Esto es porque el 802.11g trabaja con dos tipos de tecnología, con la OFDM y la RFDSS, que son los que tienen estos dos estándares, ¿sí? Así que pueden trabajar y no se van a solapar entre sí. Acá tenemos tasa de transmisión hasta 54 megabits, ¿sí? La técnica de transmisión es la OFDM, con 52 subportadoras en paralelo. Estos 52 subportadoras en paralelo no le den bolilla, ¿sí? No tiene importancia porque no se los expliqué, no saben lo que es una subportadora y menos trabajando en paralelo. Así que no le den bolilla, denle bolilla hasta acá nomás. Tiene, como les dije recién, una compatibilidad con 802.11b y también con 802.11a, ¿sí? Tiene una banda ISM de 2.4 y en América tiene 3 canales que no se solapan. Acá vemos las 3 tipos de señales, ¿sí? La relación velocidad-alcance. Acá tenemos el alcance en metros y acá tenemos la relación en velocidad. Fíjense que la 802.11b transmitiendo en 2.4 es la que más alcance tiene, pero tiene una tasa horrible, ¿sí? En cambio la A tiene una excelente tasa, pero el alcance que tiene es de terror. Entonces, ustedes tienen que contemplar estas dos cosas. No quiere decir que uno sea más malo que la otra, sino que lo que pasa en este caso es que tenemos que saber qué es lo que vamos a utilizar en determinado tipo de escenario. Ya después tenemos la 802.11g, que fíjense que arranca alto y bueno, trabaja muchísimo mejor y a medida que nos vamos alejando de la antena, no se va perdiendo muy buena señal, hasta incluso que las señales de 5 Hz tienen menor alcance que la señal de 2.4. Bueno, acá queda totalmente demostrado, ¿sí? Y queda demostrado que el 802.11g en 2.4 es una de las mejorcitas hasta esta instancia. A partir de acá nace el Wi-Fi 4, que es la .11n, fue aprobado en el 2009, y ya tenemos velocidades de transferencia de 150 hasta 450. Es el primer estándar para especificar MIMO. Acá vamos a hablar un poquito de lo que es el MIMO. El MIMO quiere decir Multiple Input, Multiple Output, ¿sí? Más o menos, para explicarle un poquito mejor, es una tecnología, ¿sí? Que utiliza varios transmisores y varios receptores al mismo tiempo para poder enviar y recibir más datos, ¿sí? Con la misma señal y en el mismo momento. De eso se trata la tecnología MIMO. Acá ya estamos hablando de lo que es channel bonding, ¿sí? Que es la suma de canales. Acá teníamos un ancho de banda de 20 MHz por canal. Bueno, acá con esta técnica de sumar canales, estamos sumando, agarramos dos canales que están juntos, los sumamos y tenemos canales de 40 MHz, se utilizan dos bandas, ¿sí? Iguales de 20 MHz. Vamos a tener las dos frecuencias de ISM, la 2.4 y la 5. Y lo que ustedes tienen que saber es que esto que les estoy mostrando acá, este ítem, ¿sí? Se tiene que dar siempre en todos los casos. Cada vez que se crea un estándar de transmisión, cada vez que se crea un cable UTP, cada vez que se crea un switch, cada vez que se crea algo que es nuevo, que tiene un estándar nuevo, ¿sí? Este estándar siempre, 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 por una norma de la ITU, siempre tiene que ser compatible con todas las ediciones anteriores, ¿sí? El cable Wi-Fi 6A tiene que ser compatible con todos los UTP que están antes que él, ¿sí? En este caso, el Wi-Fi 4 tiene que ser compatible con todos los Wi-Fi que están anteriores a él. Acá lo pongo a modo de reconocimiento como para explicarles que cuando se crea un estándar nuevo,
¿sí? Ese estándar que se crea debe ser compatible con todos los estándares anteriores. Bueno, el Wi-Fi 4 tiene 3 canales que no se solapan en la banda de 2.4 y 23 canales que no se solapan en la banda de 5 Hz. Después tenemos el Wi-Fi 5, fue aprobado en el 2012, ¿sí? Acá ya tenemos banda de 5 Hz, ¿sí? Se usa también el channel bonding, se utilizan dos técnicas, la W1 y la W2. La W1 se suma hasta 4 canales, ¿sí? Y la W2 se suma hasta 8 canales, que llega a 160 MHz. Acá tenemos el MIMO que utiliza esta tecnología, es el W1 utiliza SU MIMO y el W2 utiliza MU MIMO. ¿Sí? Son dos tipos distintos por el ancho de canal que utiliza cada uno. La tasa que tenemos acá es de 450 hasta 1.7, ¿sí? Y tenemos, al tener solamente la banda de 5 Hz, tenemos 23 canales que no se solapan en 5 Hz. Les vuelvo a recordar que Wi-Fi 5 en nuestra zona, ¿sí? En nuestro continente, existe también la 2.4 y la 2.4 tiene 3 canales que no se solapan, igual que la anterior. Acá les explico un poco lo que es este SUMIMO, ¿sí? Es Single User, Multiple Input, Multiple Output, ¿sí? Permite utilizar varios canales a la vez para enviar y recibir datos de la incorporación de varias antenas, ¿sí? Y el MU, MIME, que es de Multiple User, ¿sí? Permite a una AP comunicarse con dispositivos en forma simultánea. Esto reduce el tiempo de espera de los dispositivos conectados para recibir la señal inalámbrica e incrementa significativamente la velocidad. Este estándar es el que nosotros estamos utilizando día a día, ¿sí? Este estándar acá es el que puede utilizar algún Bluetooth, ¿sí? Para conectarse a algún parlante, algún Bluetooth de máquina para conectarse a algún mouse, algún teclado, etcétera, etcétera. A que nosotros le vamos a dar bola, ¿sí? Si yo les pregunto con qué tecnología se conecta una AP, cuando hablamos de MIMO, bueno, se conecta con el MU MIMO, ¿sí? Que es Multiple User, muchos usuarios, ¿sí? Con tecnología MIMO. ¿Sí? La tecnología MIMO, recuerden que es la que utiliza varios transmisores y varios receptores para poder enviar y recibir datos, ¿sí? En el mismo tiempo. Acá hay un par de ejemplos, ¿sí? de Wi-Fi. Les voy a mostrar. Vamos a abrirlo así. ¿Sí? Acá están los distintos tipos de Wi-Fi marca Unify, ¿sí? Que es de Ubiquiti. Estos son los distintos tipos. Ya todos fíjense que trabajan en... Ahí ya les va explicando, ahora cuando puedan leer esto acá, ya se van a dar cuenta por ahí, lo que van leyendo es un poco más legible, no es leer por leer. Este es un 2x2 MIMO, tiene una máxima eficiencia y transmite en Wi-Fi 6. Acá están los canales de transmisión, en 2.4 transmite hasta 300 megabit, ¿sí? Y en 5.0 transmite hasta 1.2 gigabit. Fíjense que a medida que va creciendo, ¿sí? Que va aumentando la calidad del equipo, las tasas van subiendo, acá se estancan, esta con esta, deben tener, este acá es un access point solamente, y este tiene una seguridad de radio dedicada, por eso es un poquito más caro, ¿sí? Fíjense que cada uno tiene su propia tecnología, acá más o menos les va diciendo exactamente con qué frecuencias trabaja, ¿sí? Acá tenemos antenas direccionales, ¿sí? Acá tenemos antenas que son direccionales, dual band con máxima eficiencia. Si uno entra, les explica cómo es la antena, bueno, les da el precio aproximado, estos dólares, ¿sí? No es pesos.
Después tenemos, no sé si funciona, el controlador OMADA. A ver si anda. Ustedes están viendo estas páginas web, ¿no? Sí, sí. Bien, Sí, sí. gracias. Este es un controlador OMADA que, bueno, de alguna forma tiene un tablerito. Esto es 100% administrable, ¿sí? Acá tiene un tablerito donde nos va diciendo a modo informativo, esto es a tiempo real, ¿sí? Hay 10 AP conectados, acá están los 10 AP, cada uno tiene su nombre, ¿sí? Que acá el nombre es el mismo que la dirección MAC address, cada uno toma su IP, cómo están conectados. Fíjense que estos acá están conectados con cable, y estos acá están conectados por wireless, y acá automáticamente lo indica, ¿sí? Acá nos va diciendo el modelo. Si uno hace así, puede buscar el modelo y le dice qué tipo de modelo es, ¿sí? Para que sepamos a qué equipo nos estamos refiriendo. Estos son outdoor. ¿Sí? Estos son equipos outdoor, son equipos que se aguantan por ahí y estos, fíjense que digamos, son iguales, son idénticos, nada más que esto acá tienen una capa, el plástico es distinto y por ahí se aguantan tormentas, piedras, etcétera. Digamos, son más de exterior. Acá nos dice los clientes que están conectados, ¿sí? Son equipos de test que están conectados. Nosotros por cada cliente le podemos subir o bajar la tasa de transferencia, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, queremos que... Este es un tablero, ¿sí? De 10 AP conectados en una empresa. Estos son los equipos que están conectados al tablero, y esta es la señal con la que cada uno está conectado. Nosotros a este equipo, por ejemplo, bueno, no están dando bien, venimos y lo reconectamos, lo podemos bloquear, lo podemos editar, ¿sí? Le podemos poner una descarga, que tenga una descarga máxima o una carga mínima, ¿sí? O lo podemos no autorizar. Cuando no lo autorizamos, lo que pasa con ese equipo es que no va a navegar más, va a estar conectado todo, pero no va a recibir navegación. Acá tenemos un par de controles más, ¿sí? Y acá lo que vamos a ver en esta parte de Insight, ¿sí? Es cuánto descargó cada uno de estos equipos, cuánto cargó, ¿sí? Y qué tiempo estuvo más o menos conectado. Y cuál fue la última vez que fue visto, de la SIM, ¿sí? La última vez que fue visto el equipo por nuestro AP. Nos dará acá un pequeño mapa, a ver si anda este mapa. Ahí está el mapa, ¿sí? Con cada uno de los equipos, ¿sí? Ahí nos dice los distintos equipos que tenemos. Acá nosotros podemos agarrar este equipo acá y decimos, bueno, este lo ponemos acá, este lo vamos a poner acá, ¿sí? Este va a la sala de reuniones, no, bueno, va a ir acá, ¿sí? Y ahí, bueno, vamos poniendo los equipos para ir cubriendo los distintos cuartos o las distintas zonas de... Después lo puedo sacar, este acá lo puedo venir y sacar y poner este acá, ¿sí? Es como para ir viendo qué mapa tenemos nosotros, y acá nos va a dar la cobertura. Fíjense que se ponen en caliente lo que cubre cada uno. Entonces, bueno, nos queda sin cubrir esto acá, venimos y lo ponemos a este acá. Ahí cubrimos y, bueno, a ver. Esto se llama mapa termal, ¿sí? Y nos falta cubrir esta zona acá. Entonces, una vez que tenemos más o menos todo cubierto, ¿sí? Podemos decir que listo. Esos son el equipamiento que nosotros necesitamos, ¿sí? Acá nos da un par de detalles más.
y nos dice cuál es el equipamiento que nosotros necesitamos para cubrir nuestro edificio. Por ahí este se puede poner un poquito más acá y cubre un poquito más, ¿sí? Este se puede poner un poquito más acá y cubre un poco más. Este acá, y a lo mejor ponemos un equipo acá. ¿Sí? Para esto funcionan los tableros de control, ¿sí? O los paneles administrables de los equipos de Wi-Fi. Cada uno tiene el suyo. Este acá corresponde a un tablero de TP-Link. Son todos más o menos parecidos, cambian algunas cosas. Por ejemplo, el Ubiquiti, en lugar de tener esto acá, lo tiene todo acá, a este menú. Este mapa lo tiene por este lado. Son todos más o menos parecidos, con todo se puede hacer casi lo mismo, digamos que lo mismo, no sé qué diferencia puede haber entre uno y otro. Con todo se puede hacer lo mismo, lo que cambia es por ahí la interfaz, ¿sí? Y la forma de mostrar las cosas. Bueno, acá tenemos el nivel de estadística, que es lo que nos dice cuál fue el AP más activo, cuál fue el cliente más activo, y de todas las tiempos, cuál fue el cliente top. ¿Sí? El cliente top acá no tenemos solamente el cliente más activo y el AP más activo, nada más. ¿Hasta acá hay alguna consulta, alguna duda? No, profe. Bueno, gracias. Y después tenemos múltiples access points gestionados de manera independiente. Esto acá, como les decía recién, los manejamos nosotros, ¿sí? Estos son los diferentes tipos de equipos, y acá tenemos un control donde funcionan. Y esto está... Ah, no anda este tablero. A ver. A ver si anda. Y anda más o menos. Este tablerito acá son equipos, ¿sí? Que son gestionados de manera independiente. Estos equipos se configuran, vienen con una configuración mínima, vienen con una configuración de fábrica, ¿sí? Y después uno lo puede actualizar. Y una vez que se ponen estos equipos, medio como que no se les da mucha bolilla, y lo que se dedican estos equipos es a transmitir y nada más. No tenemos muchas cosas para hacer, tenemos muy pocas cosas para, para complicarnos, ¿sí? Pero acá había un tablero en lo cual no se los puedo mostrar, pensé que andaba, hasta hace un mes andaba, no, ahora no anda más. Bueno, nos dan los distintos equipos con los cuales nosotros podemos trabajar. Bien, ahora pasamos a la trama, ¿sí? Recuerden que acá estamos hablando de la capa 3, ¿sí? O la capa 2, que es donde se dividen los datos en tramas para poder empezar a transmitirlo, ¿sí? Y bueno, cada uno de los 802.11 tiene este tipo de trama. Esto a modo de información, no se lo tienen que saber de memoria, pero sí tienen que saber que hay una trama, ¿sí? Una trama de datos para el 802.11, que es esta figura acá. ¿Sí? Acá tenemos el control de trama, que mide 2 bits y nos da la versión. Acá tenemos, bueno, la duración. El control de trama viene con toda esta información adentro. Después tenemos duración, dirección 1, dirección 2, dirección 3, secuencia, datos y secuencia de verificación. Este control de trama trae todos estos datos adentro, ¿sí? Acá más o menos explica, la versión es la versión, qué tipo de protocolo, acá si es IPv4, IPv6, qué tipo, si es de datos, control de administración, qué subtipo es,
DS para DS es hacia el sistema de distribución, desde el sistema de distribución. Acá si le siguen más fragmentos o no, si tiene más, si está más dividido o no. Reintentar si la trama es una retransmisión, si no se pudo llegar con una trama, no se pudo transmitir esta trama, se tiene que volver a retransmitir. Esto es para si el emisor entra en modo de ahorro de energía. Más datos, el emisor si tiene tramas adicionales, que era lo que va más o menos de la mano de este acá, ¿sí? Si está protegida y el orden. Nada más, es bastante simple. Para capturar paquetes de tramas 802.11, ¿sí? No es tan directo, digamos, cuando usamos Wireshark. Wireshark es un software que se utiliza en los simuladores, en el GNS3, ¿sí? Se utiliza mucho Wireshark para leer los distintos enlaces de red, ¿sí? O los distintos puestos de red, se pueden leer las tramas que se transmiten por puesto. Entonces, cuando Wireshark captura a nivel alámbrico, ¿sí? O en lo que es conexiones por cable, no se puede hacer lo mismo con el tema de wireless, ¿sí? Ya que para capturar la parte de 802.11, para capturar tramas y todo eso ahí, se debe instalar ¿sí? Que es el Microsoft Network Monitor. Se baja desde acá, a ver si me lo toma. No sé si están dando, sí, acá se baja. Bueno, podemos bajar para 32 o para 64 bits. Yo acá abajo el que es para 64 bits. A ver si me lo instala, no sé si lo tengo instalado. A ver si lo puedo hacer andar. Bien, ahí lo está terminando de instalar, téngame paciencia. Ahí ya está terminando, ¿eh? Es este equipito que está acá. Bien, ahí terminó. Ahí voy a correr el programa. Este es el programita, ¿sí? Vamos a crear una nueva captura. Vamos a ver si anda. Y acá, para crear una nueva captura, lo que tenemos que hacer, ¿sí? Dice presionar el botón de Start, que es este acá. Ahí nos dice que no tenemos ninguna de las... A ver si podemos... No tenemos mucho para hacer acá. Claro, no tengo ninguna plaquita de red como para poder
hacer la captura. Entonces no me... Si yo acá le coloco un dispositivo red, pasa que lo tengo que configurar. A ver si me puedo configurarlo. No. No. Bueno, no me lo deja configurar. Si yo acá le configuro una placa de red, que le podría configurar la mía Wi-Fi que estoy utilizando en este momento, acá uno le hace Start, ¿sí? Y empieza a capturar todas las tramas que tengo abiertas, y acá le va dando un detalle en hexadecimal, ¿sí? Pero bueno, después le va armando una pequeña base de datos con todos los datos de las capturas que va haciendo. Acá les voy a ver si le puedo configurar algo para la clase que viene y se los muestro. Bueno, hasta acá tienen alguna consulta, alguna duda. Somos muy poquitos hoy. No, No, ninguna. todo bien. Por lo menos. ¿Quieren ver la evaluación de seguimiento? ¿Tienen ganas de ver la evaluación de seguimiento? A ver en qué le erraron, o si tienen alguna duda, No, por lo menos. No, ¿no? yo tampoco, por lo menos. Bueno, entonces hoy llegamos hasta acá. Hoy terminamos con 802.11. Así que, bueno, la próxima, en esta semana, entre mañana y pasado, voy a plantear el recuperatorio de la evaluación de seguimiento 3, porque hay algunos que no aprobaron y hay otros que no lo hicieron. Y ya la semana que viene hacemos la evaluación de seguimiento 4, que va a tener que ver con la 802.11. Así que si tienen alguna duda o una consulta, lo vemos la clase que viene, hacemos un repaso de todo esto acá y damos algún tema nuevo. Bueno, profe. Bueno, chicos, gracias por venir, sé que están de vacaciones, así que muchas gracias por conectarse. Y al resto que lo está viendo asincrónico, bueno, nos vemos la próxima clase si pueden venir, ¿sí? Ya que es la anteúltima. Bueno, gente, nos vemos. Chao, profe. Gracias. Luego, gracias, chau, chau.